Buenos días, señoras y señores, bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Gracias por estar con nosotros. Hoy arribamos a una edición más de la consabida y consuetudinaria participación de los lunes aquí en este programa del doctor Alfredo Polanco. Hoy contamos a 22 de noviembre. Doctor Alfredo Polanco, muy buenos días. Buenos días, Gregory. Buenos días. Aquí estamos con hoy un día bastante importante y vamos a conversar este lunes, ya que en el día de ayer fue el Día Internacional de los fallecimientos o las personas afectadas por accidentes de tránsito. O sea, que vamos a tratar ese tema que es bastante importante y que en República Dominicana cuesta muchas vidas, en primer lugar, y segundo, muy económico tanto para el Estado como para las familias que lo padecen. La Organización Mundial de la Salud, la primera vez en el año 2005, declaró el tercer domingo del mes de noviembre como este día, un día para recordar los involucrados, los fallecidos, los heridos en los accidentes de tránsito, con el objetivo de llamar la atención sobre esta pandemia, porque es una pandemia. Nosotros solamente pensamos que pandemias son las afecciones virales o bacterianas. No, no, no. Todo aquello que a nivel mundial, en todos los continentes, se lleva la vida de muchas personas, es una pandemia. Lo único que no es una pandemia transmisible, pero es una pandemia. Entonces, quisimos traer este tema tan importante para llamar a la conciencia tanto de las autoridades, de los choferes, de los peatones, ¿por qué no?, sobre las conductas que se deben de tomar antes de salir a conducir. Pero usted también antes de salir a caminar como peatón, como ciclista, como motorista, estas son las personas más vulnerables, tanto los ciclistas como los motoristas. Y ese es el objetivo de nuestro tema de hoy, que lo considero bastante importante. Mire, este tema tiene muchísimas aristas porque está la parte de la participación de las autoridades, de la participación del ciudadano, las consecuencias que trae con ustedes, la parte médica, el costo, el nivel de situación de muchas personas que quedan mutiladas de por siempre. O sea, qué interesante que usted haya traído este tema como su ponencia del día de hoy en Periodismo y Sociedad. Adelante, doctor. Bien, República Dominicana está todavía dentro de uno de los países con más muertes por accidente de tránsito. De verdad que las siniestralidades que ocurren en las calles por las motocicletas, los autos de cuatro ruedas, se conllevan. Yo estaba revisando estadísticas y en el año 2020, a pesar de la pandemia, fueron más de 1.700 personas que fallecieron en las calles, in situ, en el momento. En el año 2019, lógicamente, no había pandemia, hubo 2.000 y algo, pero oiga la diferencia, 1.700 y tanto, sobre 2.000, 2.100, algo así, en el año 2019. O sea que la diferencia, a pesar de que encerrados prácticamente todo el 2020, es una cantidad exorbitante, es mucho, 1.700 muertos. Inmediatamente, porque solamente estaba revisando las estadísticas del Estado, entonces esos son solamente los pacientes que fallecieron en el momento. Entonces, siempre que hay un evento de tránsito, porque le llamamos accidente, pero lamentablemente no podría ser accidente, y es algo que puede prevenirse al mínimo, o sea, con actividades mínimas. Por eso preferimos decir a veces un evento de tránsito, un hecho de tránsito, porque un accidente es cuando algo
usted está lejos de que ocurra, pero si usted está borracho y salió a manejar, usted tiene todas las posibilidades de que colisione su vehículo con otro. Entonces, eso simplemente el que está con usted tiene que decirle: Gregory, usted no va a manejar usted, su vehículo, porque usted va a provocar un evento, o sea, no un accidente, porque ahora yo que salgo sobrio y salimos, qué sé yo, y ocurre algo que inesperado, ya eso sería un accidente. Bueno, pues siempre se contabilizan inmediatamente esas personas que fallecieron en el sitio, en el momento. Ahora, ¿qué ocurre? Los muertos en el momento, 7 heridos. Se llevan los 7 heridos al centro de salud. De los 7 heridos, qué sé yo, se egresan inmediatamente 2, 3. Se ingresan 2 críticos en intensivos, etcétera. ¿Qué ocurre con esos pacientes críticos? Y se lo está conversando una persona que duró bastante tiempo en el Hospital Traumatológico de Arias Lora como directora médico. O sea, duramos 7 años rondando, mirando lo que está pasando con esos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchos de esos pacientes con trauma cráneoencefálico leve, moderado, severo, sobre todo los que tienen trauma cráneoencefálico severo, ingresan a las unidades de cuidados intensivos. A esos pacientes hay que colocarlos en ventilación asistida o ventilación mecánica. Ese paciente tarda 3, 4, 5 días en ventilación mecánica. Algunos pacientes, muchos, que sobrepasan los 10 días en ventilación mecánica. Pues esos pacientes en la unidad de cuidados intensivos, lo primero es que están consumiendo una gran cantidad de recursos. Pues un día en unidad de cuidados intensivos de trauma, generalmente el consumo es de más, o podría ser de más de 50,000 diarios. O sea que es bastante. Imagínense, calcula que un paciente duró 10 días en ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos, pues ese paciente está gastando en 10 días $500,000 de calcula. ¿Para qué ocurre? Ese paciente, posterior a su estabilización, ya sale de sala a una sala clínica o a una unidad de cuidados intermedios, y el gasto en los primeros días viene siendo de 20 o 30,000 pesos diarios. El paciente se tarda 3 semanas ingresado en el hospital, un mes en el hospital. Hemos tenido casos de pacientes que han durado hasta 2 meses ingresados en el hospital, producto de trauma cráneoencefálico por accidente de tránsito o gravemente tener una lesión medular. Ese paciente que queda parapléjico o cuadripléjico, el paciente que no puede mover ninguna de sus 4 extremidades. Entonces, ese es el peor paciente, porque ese paciente que era padre de familia, ese paciente que era quien llevaba los recursos a la casa, ese paciente que tenía entre 25 a 30 años, ya ese paciente no va a poder, primero, no va a poder llevar los recursos a la casa. Segundo, va a ser dependiente de la familia. Un padre con 2 hijos, un padre con 3 hijos, que recibió un trauma craneoencefálico por un accidente de tránsito. O sea, que tenemos a una familia completa devastada, lamentando quizás otro pariente que vive que estaba involucrado en el accidente, y uno que está parapléjico o cuadripléjico, uno que recibió un trauma craneoencefálico severo que ni siquiera va a conocer a sus familiares. Entonces, lamentablemente, es un verdadero problema en República Dominicana el de los accidentes de tránsito. O sea que por eso, nosotros, yo anoche cuando estaba leyendo y estudiando, dije, bueno, Licho y Gregory deberían, de esta noticia que estamos nosotros, o este programa, debería extrapolarse a todos los canales de televisión, a todas las emisoras, porque esto es demasiado importante, este tema que estamos tratando en el día de hoy. Entonces, lamentablemente, hay 2 tipos principales en República Dominicana de
causas de accidentes. La primera es la causa humana. Por eso estábamos diciendo que no deberían llamarle accidente, porque es una causa humana que puede ser prevenida. La segunda es la falla. Y la tercera son las condiciones climáticas. En República Dominicana difícilmente usted va a tener condiciones climáticas desfavorables. Lo podemos tener en alguna ocasión, pero es diferente a Estados Unidos, Europa, etcétera, que tenemos épocas de nieve. Pero aquí es el factor humano, el principal responsable de la mayoría de los eventos de tránsito. Y nosotros, como médicos, vamos al paciente en la emergencia, hacemos un interrogatorio a quien lo llevó, a quien lo recogió, ahora mismo con el 911, pues tenemos los datos más confiables de que ocurrió el evento. Y en la mayoría de los casos, ¿qué tenemos? Un responsable que estaba con su familia, incluso no tomamos en cuenta que esta es la persona que lleva detrás del otro conductor que va al lado suyo y del otro conductor que va a su derecha y a su izquierda. Entonces tenemos que ser lo suficientemente responsables para, si estamos tomando alcohol, manejar, no conducir. Esa es la primera. Lo segundo, el teléfono, señora, el bendito teléfono. Entonces, deténgase si lo llaman, o simplemente no responda a la llamada si usted va conduciendo. Usted tiene, usted coge la llamada y ya usted continúa el camino y usted le está evitando a otro un problema, porque eso ocurre, que muchas veces quien se ve involucrado en el peor problema es quien no estaba en eso. Por ejemplo, en el día de anteanoche falleció un hermano de un artista muy famoso colombiano en la isla de Puerto Rico y vimos la noticia y eso es bastante impactante. ¿Por qué? Porque él fue una persona supuestamente ebria quien embistió a ese otro vehículo de esa otra persona de 21 años. Entonces, los casos de muerte por accidente de tránsito, nosotros hemos de tratarlo y seguir tratándolo. Cada día fallecen más de 3.700 personas, cada día, por accidente de tránsito. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Eso en el mundo, lógicamente. En la República Dominicana, ¿cuántos fallecen por accidente de tránsito que no es al momento del accidente, no es in situ? Y Licho sabe bastante de eso, porque Licho está en una institución donde tiene incidencia, lo ven. A reflexionar sobre esto. Bueno, nosotros somos... Y bienvenido a Licho, que está integrado. Buenos días. Le felicito, doctor, por el tema, por lo atinado en el tiempo, por los datos que usted va exponiendo, y le saludo tanto a usted como a Gregory y a toda la familia que nos ve en este y cada día a través de este programa. Por día tuya nos orientamos de la prevención en salud con esas advertencias que usted hace. Debo decirle que cada día más los organismos del Estado se ven involucrados y tienen que hacerlo para reducir el número de expedientes de accidentes. Y la debilidad que usted dice, que no escuché porque entré tarde, del porcentaje dentro de las causas de los accidentes que ocurren, hay un porcentaje que son propiamente accidentes por razones de fallas en alguna vía, qué sé yo, pero que tiene que ver mucho también con la poca precaución de los conductores, la irresponsabilidad. Usted dice el alcohol, eso es una irresponsabilidad. El no chequear sus vehículos antes de salir, eso es una cultura que uno tiene que hacer. El control de la velocidad
no importa que usted esté ebrio o no. Y ahí tiene el Estado que intervenir en el controlar la velocidad en cualquier lugar. Debe señalizarse. Vamos a tener pronto un indicado que tiene que ver mucho con la señalización. Esa parte. Las licencias, yo entiendo que tienen que ser muy bien evaluadas las personas para darle una licencia. Pero también el que no tiene licencia debe recibir una pena ejemplarizadora para conduciéndose con esa responsabilidad. Yo creo que nosotros somos un país, y perdóneme que le interrumpa, doctor. Está muy interesante, o sea, traemos el tema de que usted iba a aportar mucho. Sí. Yo me pongo a ver en una esquina, por ejemplo, una esquina principal, doctor, y yo veo la gente que dobla por un carril que no debe doblar y nadie le dice nada. Yo veo una gente que se va en la luz roja y nadie le dice nada, o se va en el extremo de la luz amarilla y nadie le dice nada. Y ahí hay agentes, hay agentes que pudieran sancionar. Esa parte de la tolerancia es muy importante para nosotros reducir el número de accidentes. Lecho, hay tres temas, brevemente voy a tocar. Lo primero es, señores, un vehículo de motor se convierte en una arma que usted la tiene de forma irresponsable. Usted puede matar más que con lo que mataría con una pistola o un arma de fuego. Sin embargo, para usted darle la licencia, la renovación de una licencia de un arma de fuego, adivine qué, tiene que hacerse la prueba de doping, el antidoping. Usted tiene que estar limpio. Pero señores, siendo este país uno de los países, el segundo país del mundo, el tercero, donde más muertes por accidentes de tránsito, atendiendo a la cantidad de millones de habitantes. Las licencias usted va en 15 minutos, menos, ¿qué? 15 minutos, usted la obtiene. Eso yo entiendo, yo sé que muchas personas se van a poner en contra mía, no me van a querer, pero debería de ver qué método se hace para que se reevalúe a esa persona que va a renovar su licencia. Y la primera vez también, no sé si sería qué sé yo, porque vemos muchos locos al volante. Entonces nos están poniendo en peligro a lo que estamos acordando. Eso es otro. Lo segundo es los límites de velocidad. Usted y usted, todos, vamos a Estados Unidos, vamos a Europa, y lo primero que preguntamos es cuáles son los límites. Ah, sí, están señalizados. Ok, aquí hay muchos lugares donde hay señalización del exceso de velocidad o los límites de velocidad, pero no se debe de respetar por defecto y por exceso. Usted, en una autopista, como la autopista Duarte, por ejemplo, ¿cómo es posible que usted vaya a 40 kilómetros por hora? Usted puede provocar accidentes con esa lentitud. Ahora, métase al carril de los camiones, en el primer carril de la derecha. Pero tampoco, si le dice que la velocidad son 100 kilómetros por hora, ¿por qué usted se va a 150? Los elevados, Licho, Gregory. Anoche yo me tocó llevar a un pariente al aeropuerto. A las 12 de la noche retornamos del aeropuerto, a la 1 era. Y yo le pregunté a la esposa, pero ¿será que en este elevado, cuando veníamos de la 27 de febrero, todos los vehículos, todos venían, a la mayoría, venían un exceso de más de 90 kilómetros por hora? Sin embargo, dice la ley, dicen, y estaban los letreros, vi como 20 letreros que decían 45 kilómetros por hora. En principio, yo estaba preocupado porque pensé que era yo que estaba mal, porque yo iba a 50 y yo pensé que estaba mal y él me pasaban y entonces parece que había personas que habían salido de alguna actividad, un teteo o algo, parece que iban ebrios porque los vehículos eran todos de la misma marca, de alta gama y del mismo color, y por poco hasta nos chocan, nos embisten. Entonces yo dije, mira el tema que vamos a tratar mañana y mira cómo están las cosas, tal. Posiblemente ni lo tratemos porque mira, a como nosotros vamos, lamentablemente, posiblemente nos provoca un accidente. Yo tuve que, lamentablemente, aumentar un poquitito la velocidad para poder quitarme del medio. Entonces, son situaciones que uno ve que le pasan por el lado, que lamentablemente, cuando usted viaja a esos países, usted cumple fielmente las normas de tránsito. Usted, su licencia, o sí,
Su límite de velocidad usted lo cumple a cabalidad, usted no se pasa media rayita. Entonces, lamentablemente, debe de haber multas. Usted no puede estar pendiente a que lo estén supervisando. Cuando usted ve un letrero que dice que hay control del límite de velocidad, usted ahí como que medio frena a ver y en la curvita, a ver, la policía acelera. Entonces eso no puede ser. Tenemos que ver cómo se hace una supervisión y que cuando se pare a esa persona, porque eso es un intento de homicidio, diría yo. Entonces, lamentablemente, lo que tenemos el problema es que si usted tiene una licencia, usted está catalogado como si fue un homicidio involuntario. Oye, pero si usted está ebrio, eso no fue involuntario, o sea, fue algo que se veía venir. Pero, lamentablemente, salen la mayoría. Entonces, por eso que tenemos tanta gente, motoristas que no tienen luces delivery, que se cruzan de un lugar a otro. Pero, señor, ¿y cuándo es que vamos a corregir a los delivery? ¿Cuándo es que lo vamos a corregir? Son muchos problemas que nosotros tenemos en nuestro país que debemos de corregir para evitar. Por ejemplo, van a ser muchos hospitales de trauma aquí, gracias al Todopoderoso. Pero eso resuelve una parte de la solución. Lo mejor es inversión en la prevención. Yo lo digo y lo seguiré diciendo. Es la educación. Gracias a Dios se está evitando el soborno. Evitar el soborno. Usted sabe que si usted se cruzó en un semáforo en rojo, no importa que usted sea lo que sea, usted va a pagar la multa, y a usted hay que sancionarlo. Y a las tantas multas, las licencias deben de quitársele, porque es que me vale 20 multas, yo pago 100 multas, pero no tengo ninguna penalidad con mi licencia, como ocurre en los países desarrollados, que te van quitando puntos, y ya cuando usted llega a cierto nivel, ya usted no tiene licencia, y usted tiene que esperar un tiempo prudente para volver a ver si usted califica para una licencia. No a todo el mundo se le debe dar una licencia. Bueno, mire, es un tema que, como le dije al inicio, antes del dicho integrarse, tiene muchas aristas. Quiero mencionar algo bien breve para no quitarle tiempo a usted, que hay que pasar a la parte médica, a las consecuencias. Usted lo tiene previsto eso, pero aquí no hay medidas tomadas de seguimiento por parte de las autoridades para controlar esa situación. Usted puso muchísimos ejemplos. Antidoping que podría hacerse para la renovación de la licencia, los límites de velocidad, dicho lo dice, cuando se va a doblar a un sitio, o sea, nadie dice nada. Esa es la parte de las autoridades, pero como le dije, no vamos a tomarle tiempo para que usted pueda desarrollar el tema en su extensión, lo que pueda. Quiero preguntarle entonces, cuando surgen esos accidentes, usted indicaba que en un año 1.700 personas en el lugar fallecieron, en el lugar. Luego otros más fallecieron cuando fueron trasladados a centros clínicos. Ahora bien, los que quedan con vida, doctor, ¿qué situaciones tienen ustedes que manejar dándole seguimiento, por ejemplo, a la pérdida de un brazo o de una extremidad, otra parte? Cualquier parte del cuerpo. Ese seguimiento, ¿qué tan frecuente es? Bien, usted va, por ejemplo, al Hospital Traumatológico Niñera Flora, en el cual tengo bastante experiencia, porque estoy del año 2010. Y usted va a ver ahora mismo cómo están las filas de esos pacientes a las consultas de los ortopedistas, esos pacientes amputados. Habíamos dicho que en cualquier país del mundo, la mayor cantidad de pacientes amputados con muletas es por la diabetes. Sin embargo, en República Dominicana, lamentablemente, es por accidentes de tránsito. Eso que usted ve con muleta y que tiene un miembro superior menos, o dedos menos, y que van a fisiatría, que van a rehabilitación, esos son los dichosos, porque hay otros que usted los va a ver como del otro lado del hospital lo llevan en camillas para cura, porque no pueden mover ni una extremidad, porque han tenido lesiones cervicales, lesión de la médula espinal que todavía no se pega. Entonces el paciente queda cuadripléjico, no puede mover ninguna extremidad. Entonces este paciente de 20, 28, 25 años, que era padre de familia, como dije ahorita, se convierte en ser dependiente de familia. Lamentablemente una carga muy pesada, que en los primeros meses los familiares todo lo que le pueden dar se lo dan. Pero ¿qué sucede? Ese que falleció, lo que tiene hijos de 5 años, 7 años, 8 años,
y tiene sus hermanos que hasta un punto van a estar ayudando, colaborando con la esposa de ese señor para que lo vayan atendiendo. Los padres todavía pueden dar recursos. Pero después de 2 o 3 meses, nosotros preguntamos, ¿y fulano que no lo traen? A veces llamamos, bueno, por los recursos económicos, porque representa gran gasto. Ese paciente que hay que ponerle pamper, ese paciente que tiene sonda permanente, ese paciente, y lo digo claro, crudamente para que la gente entienda, ese paciente que come por un tubo que le pusieron directamente al estómago, que es una gastrostomía, ese paciente que está respirando por una traqueostomía, es un paciente que no se menciona en los datos de los pacientes fallecidos por accidente de tránsito en la mayoría de las estadísticas. ¿Por qué? Porque ese paciente falleció 3, 6 meses, 1 año después, y entonces ponen que la causa de muerte fue una neumonía por broncoaspiración, porque lo estaban alimentando, ya le pusieron sonda, o el paciente estaba intentando ya comer, valerse, y el paciente de repente se le fue por el camino equivocado los líquidos, y entonces el paciente hizo una neumonía, no llegó al hospital, un distrés agudo, etc. Entonces esos pacientes no se mencionan como que murieron por accidente de tránsito porque falleció meses y años después del accidente. Sin embargo, si recabáramos bien la estadística, la causa primaria, el evento primario que desencadenó todos los sucesos que conllevaron a la muerte de ese paciente, ¿cuál fue? El accidente de tránsito. Por eso nosotros siempre hemos tenido la lucha con los médicos más jóvenes, muchas veces, médicos residentes, que en el acta de defunción, que eso es, o sea, un acta de defunción es un documento legal bastante importante, se deben de señalar todos los acápites y donde te menciona accidente de tránsito y ese paciente, la causa primaria que conllevó a el deceso de ese joven, que es lo que tiene 30 años, que no va a morir por una causa natural, tienen que poner accidente de tránsito para que las autoridades, las estadísticas, puedan decir que la causa primaria, el evento primario, fue un accidente de tránsito. O sea, por eso digo. Doctor Polanco, sí. Entonces lo que usted indica deduce y nos lleva a darnos cuenta que en los fallecimientos establecidos, tipificados en los hospitales del país y clínicas, hay un subregistro en cuanto a las muertes por accidentes de tránsito. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí y con conocimiento de causa, porque por más que tú insistas con esto, en principio el médico lo pone, pero luego se va olvidando y si tú no lo vas recalcando siempre, recalcando que hay que ponerlo, pues no se pone, porque es muy chiquito la capital y en negrita, porque, o sea, digo yo por eso, porque somos ese país donde tantos pacientes fallecen por accidentes de tránsito. Por ejemplo, la principal causa de muerte entre pacientes de 15 a 30 años en República Dominicana son los accidentes de tránsito. Esa es la principal en República Dominicana. Entonces nosotros tenemos que darle la importancia que eso merece. Y se le están dando a las autoridades. El Licho sabe, yo estoy seguro que sabe, y posiblemente Gregory también, que en esta semana se está conmemorando, esta es la semana, no recuerdo bien el título, la semana de la prevención de los accidentes de tránsito, creo que empezó en el día de ayer. Si lo vi en el periódico, yo, wow, me emocioné mucho, porque yo dije, bueno, en otros países, y la Organización Mundial de la Salud tiene otra fecha, creo que es en marzo, pero qué bien que aquí lo vamos yo espero ver muchas actividades en el día de hoy, en esta semana, sobre eso. ¿Por qué? Porque estamos en Navidad, y en Navidad, miren, créanme, usted se sorprende cuando usted va a un hospital de trauma. Yo quisiera que por ejemplo, cuando una persona no médico que asiste a una entrega de guardia de un hospital de trauma, sale loco. Y yo digo, debería, claro, no tan crudamente, pero debería de invitar a las comunidades, aunque sea un día, en un hospital para que, o sea, tomar esos jefes de los motoristas, esos de sindicatos de motoristas, de choferes y cosas, para que ellos vean un día una entrega de guardia, un lunes, por ejemplo, hoy, la entrega de guardia que dura generalmente 1 hora y más muchas veces en esos hospitales de trauma, para que ellos vean en el fin de semana la cantidad de pacientes contabilizados ahí mismo,
Total de pacientes atendiendo la emergencia del hospital, 250 o 300. Fallecidos, tanto. O sea, no voy a dar datos aquí, pero deberían, para que esas personas, esos líderes de sindicatos, lleven la conciencia, porque son muy obedecidos, déjeme decirte, son líderes. Entonces, lo que ellos digan es para sé que esos líderes de los sindicatos, de los, como le llaman, los dueños del país, cuando ellos hablan, sus subalternos, sus subordinados los obedecen. Entonces, es una excelente idea, porque ellos no es verdad que están conscientes de la gravedad de la situación que ocurre en República Dominicana con respecto a los muertos por accidentes. No solo eso, doctor, pero eso que usted dice, evidencia desnuda el sistema de salud en cuanto tiene que ver la medición, la estadística. Nosotros, lamentablemente, y eso usted me lo puede corregir, no tenemos... No sé, al control master me parece que se han frizado las imágenes de... No sé si soy yo. No está frisado. No tenemos Estamos un ritual. No tenemos un ritual, doctor, de el historial médico de cada dominicano, cada ciudadano. Como no tenemos digitalizado el historial del paciente, no sabemos, como usted dice, un paciente que como consecuencia del accidente adquiere otras enfermedades y eso le causa la muerte. En el récord le van a poner murió de un infarto, murió de neumonía o murió de algo que no fue del accidente, pero como usted dice correctamente, el origen de que esa persona adquiriera ese mal final que le aceleró la vida fue el accidente de tránsito. Correcto. Pero no hay esa estadística, no hay ese seguimiento y por tanto no se puede descubrir ciertamente de qué muere la persona. Aquí, doctor, y esto lo voy a hacer como denuncia, en los hospitales y en las clínicas, hay, yo no sé si es bueno o mala costumbre, pero todo el que muere generalmente murió de un infarto. Todo el mundo muere de un infarto porque la muerte es porque para el corazón deja de circular, de funcionar. Entonces le ponen como eso, como tradicional. Entonces la gente dice, no, murió de un infarto. Un infarto. Pero Licho parece que hay dos hospitales. Proviene de algo. Sí. Muy importante eso que dice Licho. Mira una cosa. Eso no se puede poner, por eso es que ustedes ven que las estadísticas de las muertes por cardiopatía eso que dice Licho tiene mucho que ver, y es que por ejemplo en la República Dominicana una gran cantidad de personas, de médicos, ponen el certificado médico, el acta de función, como parada cardiorrespiratoria. Para todo el que se muere, como dice Licho, se le paró el corazón y se le paró la respiración. Vamos a buscar cuál fue la causa de muerte. Si tenemos dudas de cuál fue la causa de muerte, vamos a recomendar una autopsia, una necropsia, para ver la verdad si usted tiene dudas. Entonces, un paciente joven, señores, no murió de un infarto. Vamos a ver qué fue lo que pasó. O sea, hasta que se demuestre lo contrario, fue por otra causa. Entonces, vamos a ver, claro, no quiero decir que jóvenes no pueden morir de infarto, pero tanta gente joven. No, pues en este caso, que estamos hablando de trauma, si es un paciente convaleciente de un trauma, el paciente que está encamado puede haber fallecido porque por un tromboembolismo pulmonar, que es una de las principales complicaciones que derivan del paciente que tiene fractura de miembros inferiores. O sea, la principal causa de tromboembolismo pulmonar, y ese paciente de que va a morir, es una insuficiencia respiratoria. Pero ¿cuál fue la causa primaria que desencadenó fue un émbolo que se extendió, un coágulo que se extendió de los miembros inferiores? Entonces, vamos a ver también cómo los hospitales, los centros de salud, vigilan bien que se hagan correctamente esas actas de defunción, que son bastante importantes, señores. El país, todos los países desarrollados trabajan en base a sus estadísticas. Pues atendiendo a las estadísticas de las causas que conllevan a muerte, se invierten más recursos en esa área. Por ejemplo, en el área de trauma,
como es un país, como ya hemos dicho, deben de invertirse múltiples recursos. Entonces, no solamente en la educación para el chofer, para el peatón, piden puentes, piden elevados, se piden, pero vamos a ver que hay que ponerle una verja en el centro para que la gente no se cruce. Entonces, ¿para qué lo no lo están utilizando? O sea, son uno de los problemas, porque el peatón cree que tiene también todo el derecho de cruzar por donde le dé su real gana, y no, hay líneas específicas por donde debe de cruzar el peatón. El peatón tiene que esperar que su semáforo, como espera en Estados Unidos, en Europa, donde sea, que su semáforo le dé el paso. Ah, no, pero se quieren meter también, porque vamos a culpar también no solamente a los conductores, vamos a culpar al peatón. Y hay líneas también que nosotros los conductores somos muy mal educados, que trancamos, viendo que hay un semáforo allá adelante y por aquí viene una calle que entra, en vez de dar el paso, porque lamentablemente somos, lo tengo que decir, somos un país con una educación mala, lamentablemente. No me gusta decirlo, pero tengo que decirlo, tenemos que ser un poco más educados, tenemos que tener un poquito más de sentido común, que eso es lo que le hace falta a la persona, no ser inteligente, súper inteligente. El sentido común que me dice que tal o cual situación está bien, está mal, pero lamentablemente ese sentido que es tan común no lo ponemos a trabajar. Entonces, vamos, ya se nos fue el tiempo. Nos entretuvimos en lo interesante del tema. Mire, a mí me gustaría que usted haga, para despedir, un resumen de esto que usted dijo de las estadísticas, que mueren más de 3.000 personas por accidentes, etcétera, etcétera, del impacto que tienen los accidentes en el fallecimiento anual de los dominicanos. Bien, habíamos dicho, alrededor de 3.700 personas mueren a diario por accidentes de tránsito. Eso es mucho. Entonces, en República Dominicana, las últimas estadísticas del año 2020, a pesar de que estábamos en pandemia, fueron alrededor de 1.000 personas. Y en el 2019, 2.000 y algo, no tengo ahora mismo el dato. Esos fueron los que fallecieron in situ, en el momento ahí del accidente. Ahora bien, ¿qué ocurre? Habíamos hablado de que la mayoría de los pacientes fallecen días después a consecuencia o por complicaciones del accidente de tránsito. Entonces esas estadísticas son todavía mucho más voluminosas. Esto genera un gran consumo al Estado, a los familiares, porque habíamos dicho antes de llegar usted al aire que cada paciente un día en intensivo, que esté en ventilación, que esté con todos los medicamentos, la sedación, etcétera, el consumo es más de 50.000 pesos diarios en una unidad de cuidado intensivo. Cuando usted calcula eso por 10 días, medio millón de intensivos. Imagínense ustedes, pacientes que duran 20 días, pacientes que duran 30 días intensivos, ¿cuál sería el costo de un accidente de tránsito para el Estado? Que lo pagamos nosotros, los contribuyentes. O sea, que no es que nada. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se evita, tenemos que ver cómo damos una alarma, ya le estamos dando una alarma para que haya más prevención en lo que son los accidentes de tránsito. Debemos ser más rígidos a la hora de una licencia. Habíamos dicho que un vehículo de motor se convierte en un proyectil gigante que puede abatir, que puede matar 15 personas o más. Y con un revólver se mata uno, con un tiro. Entonces vamos a ver si somos más estrictos con esto. Básicamente queríamos aportar eso, un tema de verdad que impacta mucho, porque viví y estoy en un hospital de los más importantes del país, Hospital Traumatológico de Arias Lora, donde cada director tiene que hacer, y lo hacen, su mayor esfuerzo en invertir recursos adecuadamente. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Otro tema interesante que usted nos trae, que nos hace atractivo siempre el programa. Gracias, nos veremos la próxima semana con de VIH-Sida. Digo, que estén atentos a la persona. Muy importante hablar sobre ese tema, el SIDA. VIH-Sida, qué bueno. Okay. Nos veremos. Muchas gracias. Pasen buen día. Placer, doctor. Hasta luego. Vamos a comerciales entonces. Sí. Muy bien.